Esta es la clase teórica de Fundamento y Diseño de la Base de Datos del módulo 2. En este módulo desarrollaremos sobre el modelo relacional de base de datos, así también las formas de normalización y tipos de claves. Recuerden leer los libros que se encuentran en la biblioteca de la universidad y bibliotecas virtuales. Bienvenidos. En este módulo desarrollaremos el modelo relacional. Así también veremos los tipos de claves como superclave, clave primaria, clave foránea, entre otros. Restricciones de integridad. Veremos cuáles son las más comunes. Las 13 reglas de COT. Las anomalías e irregularidades de la base de datos. Y por último, las formas normales, los procesos de normalización de una base de datos. Iniciamos con el modelo relacional. En el momento de hacer referencia a las bases de datos, se debe realizar una diferenciación entre esquema y el ejemplar de las bases de datos. Con respecto al esquema de las bases de datos tenemos, es el diseño completo de la base de datos, que está compuesto de tablas, campos de cada tabla, relaciones, tipos de datos, entre otros. Dentro del esquema veremos el esquema físico y el esquema lógico. Con respecto al ejemplar de la base de datos, se refiere a la colección de información que es almacenada en una base de datos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una base de datos? Debemos de realizar los siguientes procesos, como, ya que tenemos la identidad, identificaremos el sector o el área que debemos informatizar. Una vez que se tiene establecido, se realiza el relevamiento de datos y el análisis de necesidades. Seguidamente, se realiza el diseño conceptual de la entidad relación. En este diseño también ya se puede ir viendo el proceso de la normalización, que veremos más adelante. Una vez establecido el diseño, se realiza la estructura del diseño lógico. Dentro del diseño lógico, recuerdan que tenemos las entidades o tablas y sus relaciones. Una vez finalizado, se realiza la estructura del diseño físico, que tenemos que tener en cuenta que la entidad, cuáles son los tipos de datos, cuáles son los campos que estaremos agregándole a esa entidad y las relaciones. Así también las claves, tanto primaria como secundaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de la normalización? Para empezar a normalizar nuestra base de datos, debemos saber en qué parte es completamente dependiente y en qué parte no, a la hora de utilizar un sistema gerenciador de base de datos. Al realizar el relevamiento, el diseño conceptual y la estructura del diseño lógico, es completamente independiente el proceso de la normalización. A la hora de realizar la estructura del diseño lógico, a la hora de realizar la estructura del diseño físico, ya se vuelve dependiente al sistema gerenciador de la base de datos, ya sea el motor que estaremos utilizando como base de datos, ya sea SQL o Postgre. Restricciones de integridad. Las restricciones de integridad aseguran que las operaciones realizadas en la base de datos no generen pérdida en cuanto a los datos y la consistencia de los mismos. Esto indica que la restricción de integridad tiene la función de resguardar la base de datos de daños accidentales. Las más comunes entre las relaciones de integridad son una sola relación, que permite declarar un atributo o conjuntos de atributos como clave primaria en una relación. Como indica en español Unique, que garantiza que no se escriban valores duplicados en columnas específicas que no forman parte de una clave primaria. Not null. Estos valores nulos no se deben almacenar en las bases de datos por medio de las restricciones de integridad. Así también vemos check, que son valores que se van a estar almacenando de forma booleana. Integridad referencial indica que las relaciones de integridad referencial estén compuestas por ambos códigos en ambas tablas.
tanto que una tabla, el código debe ser primaria y la otra, la clave debe ser foránea o secundaria. Por último tenemos acerto. Dentro de las relaciones de integridad referencial, una sola relación, volvemos a tener las siguientes restricciones como not null, unique y check. Las 13 claves de COT. A la hora de construir nuestra base de datos, debemos de tener estas 13 reglas. Primeramente vemos 3 reglas. La número 1, regla de la información. Toda información debe estar representada en tabla. Quiere decir que a la hora de hacer nuestro relevamiento de datos, establecemos nuestra tabla y toda la información que la empresa desea informatizar se debe representar y almacenar en las tablas. Seguidamente vemos la regla número 5, lenguaje de datos completo, donde un sistema de modelo relacional de datos debe tener un lenguaje relacional que soporte el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Así también la seguridad, las restricciones de integridad y transacciones. Podemos tomar como ejemplo como el lenguaje de SQL. En las siguientes 3 reglas tenemos la regla número 7, insert, update y delete, de alto nivel. Esto quiere decir que debe soportar las siguientes operaciones como inserción, modificación y eliminación de los registros en una base de datos. Y por último tenemos la regla número 12, no subversión, donde indica que no debe haber otra forma de modificar la base de datos que no sea a través de un lenguaje de múltiples filas, como es SQL. Ahora veremos cuáles son las anomalías o irregularidades a la hora de actualizar los datos. Entre ellas tenemos actualización, cuando se inserta una nueva fila sin respetar las dependencias funcionales. Esto quiere decir que tomamos como ejemplo una tabla cliente que está relacionada con una tabla ciudad. ¿Cuál sería la relación entre ambas tablas? El código ciudad. No hace falta, no es necesario en una actualización cargar o seleccionar la ciudad para que se pueda almacenar. Seguimos con la modificación, cuando se modifican las columnas con datos redundantes de solo un subconjunto de las filas con el mismo dato. Y por último, eliminación. Se produce cuando se eliminan todas las filas que aparecen en los datos redundantes, por lo que se pierden los datos de la dependencia funcional. Esto vamos a profundizar más en el módulo 2 de la parte práctica. Con esto vimos cuáles son las anomalías e irregularidades en la actualización de los datos. Formas normales. La normalización es importante y útil para regular los requerimientos básicos de una base de datos en cuanto a la seguridad, así también como proporcionar la integridad de datos, generar prevención de prácticas que induzcan a errores y lo más importante, controlar la redundancia. Vamos a ver más adelante con un ejemplo. Las formas normales más utilizadas en el diseño estructural de una base de datos son las siguientes. La primera forma normal, segunda, tercera, cuarta y la forma normal de Bell-Code. Seguidamente vemos en qué consisten las formas normales. La primera forma normal. Las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. La segunda forma normal se refiere a que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. La tercera forma normal, una tabla está normalizada de esta forma si todas las columnas no son llaves funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencia transitiva. Por último tenemos la cuarta forma normal y la forma normal de Bell-Code. Seguidamente vemos un ejemplo para poder aplicar las reglas de normalización. En este ejemplo veremos la primera y segunda forma normal para aplicarla en la tabla denominada propiedad. En esta tabla tenemos en total 9 columnas, de las cuales identificaremos los registros que se están repitiendo entre ellas. Al visualizar esta tabla vemos las siguientes columnas que se están repitiendo como prop ID, donde
están almacenados el código 1 con la columna de nombre propietario. Código 1, Jorge, 2, Marco, se vuelve a repetir el código 2 para Marco, el 3, con el nombre de Marta. Entonces, esta primera parte vamos a estar separando y creando una nueva tabla en la primera forma normal. Se crea la tabla propietario. En esta tabla se indican las columnas que se están repitiendo en la primera tabla como inicialmente iniciaba propiedad. ¿Cómo queda finalmente la tabla propiedad? Con las columnas prop ID, code tipo, tipo local y uso. Prop ID se está relacionando directamente con la tabla propietario. Luego vemos nuevamente que la tabla propiedad tiene nuevamente registros repetidos. Para ello vemos que se puede utilizar la segunda forma normal para poder separar y crear una nueva tabla. Los datos repetidos son las columnas code tipo y tipo local. Entonces, creamos una nueva tabla tipo propiedad con las siguientes columnas, code tipo y tipo local. Vemos que la tabla propiedad cambió de nombre, eso es según la necesidad de cada uno. En este caso tiene el nombre de uso propiedad y se está relacionando con la tabla propietario que realizamos en la primera forma normal y ahora se relaciona también con la tabla tipo propiedad. Inicialmente la tabla propiedad tenía 9 columnas en una sola tabla. Verificando que los datos estaban almacenados y se repetía, ocasionaba la redundancia. Entonces, finalmente, la tabla propiedad y nuestra base de datos queda con 3 tablas y así también la tabla propiedad con 3 columnas, ambas relacionadas entre sí. En este momento veremos sobre las claves. ¿Cuáles son los tipos de claves? Entre ellas tenemos la superclave. Consiste en un grupo de varios atributos que tienen la función de indicar de forma única una fila de la relación. Clave primaria. Todas las claves, ya sea que éstas resulten primarias, candidatas o superclaves, son propias de la relación y no de cada fila determinada. Candidata. Aquellas superclaves ínfimas son llamadas claves candidatas. Y por último, la clave foránea o clave secundaria, que consiste en la creación de un campo que está relacionado con una clave primaria de otra tabla. Podemos ver mejor en este ejemplo donde tenemos la tabla usuario y categoría. Dentro de usuario tenemos los atributos como nombre, user, email. Podemos identificar cuáles serían las claves candidatas y claves primarias. Recuerden, las claves candidatas o superclaves pueden convertirse también en claves primarias. Vemos que está seleccionada en este caso user como clave primaria, así también candidata y el email como clave candidata también. ¿Por qué email? Porque los datos no se estarían repitiendo, los datos almacenados. Una persona no puede tener el mismo correo que otra persona. Luego tenemos la tabla categoría, que está compuesta por nombre y user. La relación entre usuario y categoría es por medio del atributo user, donde la clave principal está en la tabla usuario y la clave foránea en user. Es recomendable que el tipo de clave primaria sea de tipo datos numérico. Ahora veremos la estructura fundamental de una tabla. Podemos tomar como ejemplo la tabla cliente, que está compuesta por las siguientes columnas que representan las cabeceras, como número de cuenta, nombre sucursal y saldo. Así también se identifican los tipos de datos que van a estar representando a cada columna o atributo. Como vemos que el número de cuenta, el tipo de datos va a ser carácter, ya que se almacenan letras y números.
nombre de sucursal, también carácter y por último tenemos saldo, que el tipo de dato es numérico. Cuando se tienen datos numéricos se pueden realizar diferentes tipos de operaciones matemáticas. En resumen, en este módulo desarrollamos sobre las bases de datos relacionales, así también vimos cuáles fueron los tipos de clave como superclave, primaria, foránea y candidata. Vimos también las restricciones de integridad, las 13 reglas de COT, las anomalías e irregularidades en la actualización de los datos y por último las formas de normalización que se pueden aplicar en una base de datos. Les recomiendo que si tienen alguna duda escriban en los foros y no se olviden de leer los libros que se encuentran en la biblioteca de la universidad. Hasta luego.